desde mi punto de vista, uno de los mayores retos que enfrentamos los comunicadores es ser contrapeso a la prensa que nos tiene en muchos momentos bajo acoso. No se trata de tener siempre una idea negativa de lo que es la prensa, a veces tenemos esta idea porque también no entendemos su dinámica propia, sus intereses, sus fines, pero lo cierto es que sí, se ha venido dando un verdadero acoso. Tuve la oportunidad de estar ahora en Roma, en el cónclave que fue elegido su santidad Francisco, y una de las cosas que causaba mucha tensión previa al cónclave era lo que un cardenal llamó la actitud invasiva de los medios, ¿no? Prácticamente querían poner la pauta, el perfil, no los cardenales, ellos, ¿no? ¿Qué papa tenía que ser elegido? ¿Qué características? Y bueno, ahí el pobre padre Lombardi le tocó ser un muro de contención ante muchas situaciones de esas. Vimos una especie también de, no solo de crítica, de ser puestos en el pedestal, de ser exhibidos, de ser criticados, incluso de actitudes de medios que se meten en lo que no deberían, que vamos a decirlo así, es la vida interna de la Iglesia, pero que hoy en día pues nos tienen ahí muy expuestos, ¿no? También con tristeza vemos cómo muchas de estas actitudes también son carentes de una mínima ética para comunicar, como es por ejemplo verificar a través de la fuente si la información es verdadera o no. Ahorita, por cierto, estamos viviendo una situación muy escandalosa, pienso en este caso del sacerdote español, ¿no? Que sin verificar si es él o no, son unas imágenes muy efímeras, ya lo condenaron internacionalmente, ¿no? Lo pusieron en la picota. Pienso también hace unos días en un noticiero estelar, cuando hablan del cardenal escocés, lo primero que dicen es el cardenal pederasta, ¿no? No está acusado de pederastia, sí está acusado de situaciones impropias, pero no es un pederasta. Pero bueno, de momento son ya clichés, cosas que nos exhiben, nos ponen. Los medios católicos que están a nuestro alcance pues tienen el deber, además de proclamar la verdad, por supuesto, que es el primer fin de los medios católicos no es apologético, sino es de anuncio, y de un anuncio gozoso, fresco, alegre, como nos ha venido enseñando, me parece, el Papa Francisco, de crear también una comunidad en torno a nuestros lectores, a quienes, vamos a decirlo así, consumen estos medios católicos. Entonces, en medio de esto también nos toca contener, informar, desmentir situaciones que por supuesto afectan gravemente a la opinión pública y que después acabamos pues con ese mote, ¿no? Pienso por ejemplo esto que tanto daño, precisamente en este contexto que estamos hablando, que ha hecho a la Iglesia del problema de la pederastia, ¿no? Yo creo que quienes somos sacerdotes en muchos momentos nos sentimos incómodos porque da la impresión que toda la gente que nos ve, pues mínimo una duda tendrá, y este cura cómo será, ¿verdad? Porque ya nos han calificado, nos han señalado con esa situación que ha sido tan lamentable y que, repito, tanto daño ha hecho. Pero bueno, más allá de estas situaciones que vivimos, que no todo es negativo, porque también es cierto que muchos de los medios nos abren espacios que a veces no queremos utilizar o no los utilizamos debidamente, pero bueno, lo que nos toca a nosotros, lo que son los medios propios, ¿no? Y en ese sentido, quisiera hablar de las herramientas y trabajo y recursos humanos. Como todos sabemos, el ámbito de las comunicaciones demanda una constante actualización, no solamente en los procesos de trabajo, sino también en materia de infraestructura, herramientas tecnológicas. Por desgracia, muchas de nuestras diócesis continúan elaborando sus periódicos diocesanos con un equipo prácticamente obsoleto. Los responsables suelen justificar esta deficiencia, muchas veces achacando al obispo, ¿verdad?, que no tiene interés en el área, que no da presupuesto para el área. Sin embargo, también cabe decir que si bien puede suceder esto, a veces también falta creatividad de parte de los responsables, pues para buscar un financiamiento a partir, por supuesto, de proyectos serios, que sin duda cuando estos se ven también hay católicos muy generosos que nos ayudan a que esto pueda seguir adelante. Sobre los recursos humanos, durante muchos años los periódicos diocesanos utilizaron como editores, redactores o reporteros a sacerdotes, seminaristas o gente involucrada en el quehacer de la Iglesia, quienes sin duda
hicieron una labor formativa, informativa en beneficio de la comunidad, pero sobre todo esta labor la hacían como un apostolado. Pero las cosas han cambiado, o tienen que cambiar en aquellas diócesis donde aún sigue siendo así. De ninguna manera pongo en tela de juicio la capacidad a veces innata con que muchos de esos sacerdotes, seminaristas o gente de iglesia llevan a cabo su trabajo de comunicación. A lo que me refiero es que sea quien sea la persona que esté a cargo de esta importante labor, debe contar con formación profesional y una mínima experiencia periodística. Y les comparto, cuando yo empecé a trabajar en esta área del arzobispado, me vi en la necesidad de valorar que era más fácil si ocupar gente de la iglesia para desempeñar el papel de periodistas, tipo apostolado, o capacitar periodistas para asumir esta tarea. Con el tiempo me di cuenta que la segunda opción era la mejor, por lo que actualmente en nuestro semanario trabajan periodistas profesionales. Algunos de ellos los conocen, como Carlos Villa, por ejemplo, que tiene una trayectoria muy interesante, o también, por cierto, la mayoría de ellos son gente de la UNAM, no son de universidades católicas, pero que hemos entrado en una comunión muy bonita de trabajo, y aunque a veces han llegado con una vacuna, ¿verdad?, anti-iglesia, finalmente han acabado siendo gente de iglesia, muy leales y que han hecho un estupendo trabajo. Y por aquí tenemos también a alguien que seguimos apreciando mucho, Felipe, ¿verdad?, que ahora dirige Vida Nueva y que él podría contar de esas vacunas que a veces les ponen ahí, pero bueno. Entonces, no quiero decir que los periódicos diocesanos no debe haber espacio para los sacerdotes o seminaristas, sino que estos deben ocupar el papel que les corresponde, principalmente, por ejemplo, como artículos de formación, editoriales, o incluso ayudar a ser censores, para que lo que se publique pues sea correcto conforme a la doctrina de la Iglesia. Esto permite que se genere una estupenda mancuerna entre los profesionales y quienes de alguna manera estamos dentro de la Iglesia. En este sentido me gustaría dejar en claro un punto. El tener profesionales de la comunicación trabajando para la Iglesia implica que se les vea como tales en todos los sentidos, incluyendo un salario y prestaciones dignas. Esto es importante porque en muchos lugares se les contrata con la idea de que ellos realizan su trabajo por mero apostolado. Se nos olvida que tienen familia y que tienen necesidades también que cubrir. Claro que hay profesionales que realizan su trabajo no solo por amor al arte, sino también por amor a la Iglesia, y estoy seguro que son la mayoría, pero cuando ambas cosas se conjugan, es decir, un trabajo bien remunerado, que además se realiza con cariño por la Iglesia, por lo general se logra tener gente muy valiosa a nuestro servicio. Y al contrario, cuando la Iglesia no es capaz de retener a estas personas, cuando no se les brinda lo necesario, pues es una gran pérdida y después hay que empezar a formar otra vez a nuevas personas, lo cual se vuelve complejo. Tocando el aspecto tecnológico y el aspecto humano, creo necesario hacer también una crítica constructiva en los contenidos. Tenemos claro que hay mucho trabajo de por medio y que todos en general realizamos un gran esfuerzo. Sin embargo, si pusiéramos sobre una mesa algunos periódicos de las diferentes diócesis del país, bastaría una mirada rápida para darnos cuenta que hay ciertos elementos que los caracterizan. El primero de ellos es que la mayoría de los periódicos diocesanos se han convertido en algo así como la Gaceta de Sociales del Obispo, ¿no? Se le da también un gran peso a la formación institucional, es decir, visitas del obispo, reuniones de movimientos laicales, eventos diocesanos, etc. Todo esto, por supuesto, puede entrar. Y otra gran parte de los contenidos los ocupan los asuntos doctrinales, los cuales a veces son tratados con poca pedagogía, ¿no? Son como bloques muy difíciles de leer. Los contenidos configurados de esta manera determinan nuestro público lector, que por lo general se limita a personas que de alguna forma están involucradas ya en la vida de la Iglesia, grupos religiosos, sacerdotes o seminaristas. Estos pueden tener interés en este tipo de información institucional, pero sinceramente son contenidos que poco importan al grueso de la población católica o a aquellos que eventualmente asisten a misa o que tienen una escasa formación religiosa, pues no es un material con fuerza capaz de incidir en sus vidas, sea mediante la formación o información que deben brindar nuestros periódicos diocesanos. A propósito de esto, les comento que, por ejemplo, el propio periódico de la Santa Sede, el Observatorio Romano, ha entendido esto muy bien. De ser un periódico que cubría puntualmente las actividades y discursos del Santo Padre, ha tenido que incursionar en temas propiamente periodísticos de interés general, muchos de ellos polémicos. Pensemos, por ejemplo, cuando salió este número que hablaba de la posibilidad de la vida en otros planetas, ¿no? Causó una enorme sensación
Y a lo que a mí más me sorprendió es que se publicara en el Observatorio Romano, ¿no? Que era tan rígido, pero que esto lo ha hecho agradable, lo ha hecho interesante, le ha dado una vida, el caso también de Galileo, Galilei, en fin, temas que de pronto han sido polémicos y que los han abordado con verdadero acierto. Regresando al tema, debemos entender que nuestros contenidos están condicionados al propósito de la publicación. Si el periódico es de circulación interna, entonces podemos restringir nuestra información a reportar todos esos eventos que hablan de la vida de la institución, pero si está destinado a atender las necesidades formativas, informativas del grueso de la comunidad católica, debemos replantearnos seriamente qué tipo de contenidos se requieren. Todo depende pues de la intención que tienen nuestros periódicos. Otro aspecto al que quiero reflexionar brevemente y que por supuesto está estrechamente relacionado con el profesionalismo de quienes conforman el equipo de trabajo es la utilización correcta de los géneros periodísticos, pues es muy común ver en nuestros periódicos diocesanos una mezcla inaceptable de los mismos. Así es, a menudo encontramos artículos que se supone son de opinión, pero que no opinan nada, ¿no? O opiniones flojas o confusas que no se entienden, notas periodísticas que parecen más un editorial, plagadas de calificativos o argumentos tendenciosos. La experiencia también nos dice que lejos de ayudar, esto resta credibilidad. Cuando un periódico diocesano utiliza adecuadamente los géneros periodísticos, ayuda al lector a encontrar en las páginas información que requiere y lo engancha a seguir leyendo nuestros contenidos. Pero también nos beneficiamos nosotros mismos como periódicos, pues nos permite estructurar mejor las secciones y responder así a objetivos específicos conforme nuestros intereses. Cuando utilizamos adecuadamente los géneros, siempre y sencillamente tomamos, sin duda con eso, las riendas del periódico. Vale la pena detenernos un poco en lo que representa para nuestros periódicos la nota periodística como tal, pues al presentar hechos de manera objetiva puede contener la fuerza suficiente para convencer a nuestros lectores. El secreto está en hacerlo con oportunidad y claridad y valorar constantemente qué información puede servir a la gente y cuál debe ser desechada. ¿Cómo podemos lograr lo anterior? Se requiere un cierto olfato, una cierta sensibilidad periodística. Por ejemplo, hay colegas capaces de detectar en medio de un denso discurso lo que el ponente no se atreve a decir abiertamente, sino entre líneas, y que a partir de una frase logra configurar una noticia cuando conocen el contexto en el que ésta se mueve. Esa es la sensibilidad periodística que debemos explotar. Cuando logramos convencer y contagiar la estructura de la iglesia de esa sensibilidad periodística, no solo los sacerdotes o religiosos, sino también el propio obispo comienza a recurrir a nosotros para dar a conocer algunos hechos que periodísticamente hablando se consideran trascendentes. Por ejemplo, Desde la Fe tenemos un nombramiento de un nuevo obispo, inmediatamente lo buscamos, ¿no? Lo entrevistamos. ¿Usted cuál es su expectativa? ¿Qué quiere? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los problemas de sus diócesis? A veces ni la misma diócesis a la que llega lo tiene, ¿no? Pero con mucho gusto brindamos esto y enganchamos. Pienso en lo que acaba de pasar hace 15 días en el Congreso de Catequistas, que los corrieron muy feo, ¿verdad?, de aquella universidad latinoamericana. Lo dimos a conocer y se difundió en los medios católicos para empezar y luego en otros, y pues bueno, sin duda en otra ocasión se cuidarán de este tipo de intolerancia, ¿no? Entonces es, digamos, tomar lo que pensamos pueda ser noticia y difundirlo. Lo mismo en cuanto al contenido, cuidar mucho su lenguaje, teniendo en cuenta pues a quién llega. Por ejemplo, Semanarios de la Fe generalmente llega gente sencilla, no podemos meter artículos de mucha profundidad, de gran trascendencia, porque nuestro público generalmente es gente que no tiene una gran preparación, pero buscamos dar elementos de preparación. En ese sentido buscamos que la gente escriba con mucha sencillez. Aquí está el Padre José de Jesús, que durante años colaboró con los cuentos y que finalmente acabaron siendo una publicación, un libro, ¿no?, que fue muy exitoso en su momento, un lenguaje adecuado a los niños. Pienso en otro articulista, el Padre Sergio Román, que nos contaba cómo había logrado que sus textos fueran sencillos, pero sin perder profundidad. La doctrina de la Iglesia nos contó que cuando estaba recién ordenado le pidieron que escribiera para una revista. Antes de publicar su artículo solía dárselo a leer a su mamá, una mujer de campo, quien con toda franqueza le decía qué era lo que había logrado entender o si de plano no había entendido nada, ¿no? El sacerdote escribía los artículos las veces que fuera necesario hasta que la mamá le entendía, ¿no? Y eso ha hecho que tenga una habilidad extraordinaria para este tipo de temas, ¿no?
Se puede también incidir, por supuesto, en la vida social. Pienso en lo que a veces causa tanta polémica, los editoriales de Desde la Fe, que por cierto se publica dentro de Ecosemana, no Desde la Fe, pero bueno, donde tomamos temas que puedan afectar la vida social o situaciones incluso también de denuncia de aspectos sociales, y que pues prácticamente cada lunes están ahí los medios retomando lo que ahí hemos dicho. Por último, reflexionaría sobre la imagen, que es tan importante ahora y que me parece es una de las cosas que más adolece en nuestros periódicos diocesanos, que están llenos de textos, ¿no?, pero con muy pocas imágenes, y las pocas a veces de muy mala calidad, cuando hoy el gancho fundamentalmente es la imagen, y a veces también la imagen puede decir mucho, no solamente las palabras. Creo yo que a través de la conferencia episcopal se pueden hacer iniciativas, por ejemplo, alguna vez decíamos banco de imágenes, ¿no? Nosotros en Desde la Fe tenemos, yo creo que unas 60,000 imágenes que podríamos compartir con quien las quiera. Y así como nosotros, me parece que hay otros periódicos importantes, pienso el de Guadalajara, Semanario, Ángelus de Puebla, que son muy buenas publicaciones, y tantas otras. Si pudiéramos dejar de ser archipiélagos, ¿no?, cada quien en su islita, lo suyo, celosos de que lo mío, lo otro no lo tenga, y pudiéramos empezar a compartir, tendríamos una riqueza extraordinaria, y creo que superaríamos con mucho a veces la pobreza, que también hay que entender diócesis muy necesitadas, que no tienen los recursos, no tienen la posibilidad, aunque tengan la mejor intención, pero si bien los periódicos como tales están llamados a desaparecer en unos años, sin embargo hoy por hoy siguen siendo muy importantes en la vida diocesana, en la vida de la Iglesia, y creo que en vez de despreciarlos habrá que apuntalarnos y sobre todo crear esa comunión en torno a nuestra conferencia episcopal y participar nuestros recursos, nuestra experiencia, pues para realmente caminar en eso también que el Papa hoy nos pide, en ese sentido de ser iglesia y de iglesia en comunión, no iglesia archipiélago, iglesia en comunión, que con mucha alegría podemos participar lo que tenemos a todos los demás, a todos los que lo necesiten. Pues bueno, brevemente es la experiencia que quería compartirles en cuanto a esta prensa, los semanarios católicos, desde esta experiencia del semanario Desde la Fe, y pues muchas gracias por su atención.